Este día quiero más que nada que podamos preguntarnos en nuestro corazón y poder entender, hermanos, que hoy es el día, no para el pastor, que hoy es el día, hermanos, es el día del Señor, que hermanos, hoy tenemos que venir preparados con un corazón humilde, con un corazón, hermanos, que realmente quiera escuchar a Dios. Y mi hermano, quiero que veas a Dios, que veas a Dios, qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y mi hermano, somos bendecidos, hermanos, de poder estar aquí, de poderlo alabar, de poder escuchar su palabra y poder reconocer, hermanos, que es Dios quien nos ha traído. Pero a veces, hermanos, se nos olvida quién es Dios y lo que ha hecho en nuestra vida. Pero mi hermano, hoy es momento, no sé cómo tú vengas o por lo que tú estés pasando, Dios lo sabe, pero hermanos, hoy es un tiempo de decirle: Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres enseñarme? Mi hermanos, quiero que me acompañes y vamos a poner esto en manos de Dios. Padre, queremos agradecerte, Señor, esta mañana, tu bondad. Queremos agradecerte tu provisión, pero también queremos agradecerte, Padre, tu protección. Señor, siempre vemos tu mano, siempre vemos tu cuidado, Señor. Siempre vemos, Padre, que a cada paso, Señor, estás al pendiente de lo que necesitamos, Señor. Queremos reconocer, Padre, este día, que tú eres, Padre, el que nos sostiene, que tú eres el que nos levanta. Señor, prepara nuestro corazón. Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra, que sea tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que nos hable, Señor, este día, esta mañana, donde podamos, Señor, meditar y reflexionar qué es lo que tú quieres que cambiemos, qué es lo que tú quieres que hagamos, Padre. Mi Señor, aquí estamos y nos ponemos en tus manos y oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo. Amén. Mi hermano, nada más para recordar y entrar en contexto, las últimas veces nuestros hermanos estuvieron predicando. Si te recuerdas, nuestro hermano José Luis estuvo predicando Éxodo 15, hermanos, hablaba sobre la alabanza, hablaba sobre la salida de Egipto. Y después habló nuestro hermano Juan, estuvo hablando, después al final del Éxodo 15, mi hermano, llegaron a un lugar donde el agua estaba salada, pero Dios la convirtió en agua dulce, y esa fue alguna murmuración, hermanos, y después continúa nuestro hermano. También vemos la provisión de Dios de dándoles el maná. Mi hermano, vamos a estar en Éxodo 17, pero mi hermano, que podamos ver, porque Dios quiere hablar a nuestra vida. Pero mi hermano, quiero en la introducción, en 2008 hay una película que se llama El Juicio de Dios. Esta película la traen a base de un libro que escribieron, pero quiero leerte, mi hermano, para que podamos entender de qué trata el trama de esta película, o entender el sinopsis de la película, para que me puedas entender. Mira, esta película narra la historia de un grupo de prisioneros judíos en el campo de concentración en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Dice: mientras esperaban su muerte inminente, deciden formar un tribunal rabínico para juzgar a Dios en ausencia. Mira, para que me entiendas, dice: forman un juicio contra Dios al sentirse traicionados, ya que tienen un acuerdo con Él, son el pueblo elegido por Dios y Él los ha abandonado. Dice: acusan a Dios de romper el sagrado pacto hecho en el pueblo judío al permitir el genocidio
nazi y un sufrimiento tan atroz. Mi hermano, lo que dicen de esto que a lo mejor no están tan seguros que sea algo real, pero lo que sí puedo ver y lo que podemos entender, hermanos, que muchas veces podemos poner a Dios en juicio. Podemos sentar a Dios allí en el banquillo y nosotros tomar el lugar de juez. Y a lo mejor te puedes preguntar, no, hermano, nunca lo he hecho, pero mi hermano, vamos a ver. Este es en Éxodo 17, es muy interesante, hermanos, porque en este capítulo es la única vez que aparece el pueblo y es la única escena en todo el Antiguo Testamento. Es algo fuerte lo que está pasando con el pueblo de Israel. Pero mira, vamos a ir a Éxodo 17. Voy a leerlo del verso 1 al 7. Mira, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Ojo, dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. Dice, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en su presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermano, lo que vamos a estar viendo es algo fuerte, es algo que estaba sucediendo entre el pueblo, hermanos, porque habían llegado a un lugar, pero donde no encontraron agua. El lugar se llama Refidim. Mi hermano, pon atención a lo que vamos a estar viendo, porque a veces, hermanos, podemos decir, ese pueblo de Israel, ¿por qué no le dieron gloria a Dios? Si vieron todas las maravillas que Dios hizo. Mi hermano, cuando tú lo traes a tu vida y también te preguntas, pero también yo me he comportado así. He visto las maravillas de Dios, pero también de la misma manera como el pueblo de Dios he renegado, he murmurado. Porque es fácil, hermanos, decir, ese pueblo de Israel era estaba murmurando. Hermano, lo que quiero compartirte este día van a ser 3 puntos. Y el primer punto es, no murmuréis contra Dios. Va a ser Éxodo del 17, al 1 al 3. Mi hermano, el punto número 2, Moisés en vez de murmurar, clamó a Dios. Éxodo 17, del 4 al 7. Y el punto número 3, hermanos, estamos en guerra. Éxodo del 17 al 8 al 16. Eso lo vamos a leer al final cuando vayamos en ese punto. Mi hermano, el punto número es, no murmuréis contra Dios. Mira, mi hermano, lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Dios los podría haber llevado por un camino muy corto, hubieran podido llegar tan fácil a la tierra prometida.
Pero Dios sabía que si los llevaba por ese camino se iban a asustar, porque decía, ¿sabes qué? Se van a encontrar con los, se me fue su nombre, pero filisteos, perdón, y después iban a huir. Pero mira lo que hace Dios. Gracias. Mira, en Éxodo 13, 17, acompáñame, mira lo que hace Dios con el pueblo. 13, 17. Te lo repito, es Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mi hermano, es por eso que Dios no los llevó por ese camino corto. Los lleva, hermanos, por un camino difícil, por un camino que dices podrían haber llegado antes, pero Dios decidió llevarlos, hermanos, por ese camino difícil. ¿Y cuántas veces no quisiéramos estar caminando por un camino fácil? Pero, hermanos, a veces es necesario que Dios nos lleve por ese camino difícil. Mi hermano, mira, quiero preguntarte, solamente pues para que reflexiones, ¿por qué Dios los quería llevar por el desierto? Mi hermano, allí donde nuestro hermano Juan, ahí es donde empiezan a entrar en el desierto. ¿Cuál era la razón, hermanos, de llevarlos al desierto? ¿Cuál era la razón de Dios de llevarlos al desierto? Mira, en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, acompáñame. Y esta era la razón, y esto es algo que Dios les revela después, que esta era la razón porque quería llevarlos al desierto. Deuteronomio 8:2. ¿Me dices si estás allí? Te lo repito, Deuteronomio 8:2. Dice, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte. Dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, esta era la razón porque Dios los había traído. Dios quería saber, hermanos, que si en realidad ellos iban a guardar sus mandamientos. Mira, quiero también preguntarte, hermanos, es en las situaciones difíciles que se revela qué hay en nuestro corazón. O sea, en realidad es en los momentos difíciles que se va a revelar qué hay en mi corazón. O sea, no es cuando todo está bien o cuando todo está de maravilla, pues todos estamos contentos. Hermano, pero ¿qué tal cuando las cosas no están saliendo bien? ¿Qué tal cuando las cosas, hermano, de mal en peor? Mi hermano, no siempre todo va a pasar bien. Pero, mi hermano, algo que tenemos que entender y comprender es fácil confiar en Dios cuando va todo bien. Pero no es así, hermanos, cuando todo está saliendo mal. Y a lo mejor dices, o te preguntas, ¿soy el único que a lo mejor estoy pasando por todas estas situaciones? Y hermano, no eres el único, hermano. Alguien también de tus hermanos está pasando a lo mejor por algo similar, pero está pasando por algo difícil. Y es algo, hermanos, que tenemos que guardar y decir, Dios, pues ayúdame. Pero mira, regresamos al texto
Y te voy a leerlo del 1 al 3. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto. Dice, al desierto de Sin, por sus jornadas. Dice, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Hermano, es interesante porque ellos están marchando, o ellos están yendo a Refidim por mandato de Dios. No es que Dios no sepa a dónde los está mandando. Es interesante porque aquí en el texto dice, conforme al mandamiento de Jehová, que en el griego puede decir que por la boca de Dios están yendo al desierto. O sea, Dios sabe a dónde los está mandando. No es como que Dios no supiera que iban a llegar a un lugar donde no había agua. Pero por mandato, hermanos, por mandato de Dios, Dios los está llevando a este lugar. Dice, y acamparon en Refidim. Y dice, no había agua para que el pueblo bebiese. Te digo, es interesante porque Dios sabía a dónde los estaba llevando. Mi hermano, también Dios sabe a dónde te está llevando. No es algo que no sepa, hermanos. Él sabe a dónde está llevando al pueblo. Dice el verso 2, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Hermano, cuando llegamos, quiero preguntarte, cuando llegamos a desiertos, donde no hay agua, ¿cuál es mi actitud? Mi hermano, porque todos vamos a llegar a esos lugares donde no hay agua. Pero ¿cuál va a ser mi actitud? Mi hermano, ¿cuál va a ser mi corazón delante de Dios? Por eso te digo, es muy fácil poder ver al pueblo que murmuró. Pero ¿qué tal tú, hermano, cuando estés en esa situación? Cuando estés en Refidim, dices, no hay agua. ¿Cuál va a ser mi corazón? ¿Voy a renegar de Dios? ¿Voy a estar teniendo una actitud de amargura? Mira, Refidim, hermano, significa lugares de descanso. Te lo repito, Refidim significa lugares de descanso. Mi hermano, yo creo que lo que Dios quería hacer es llevarlos a un lugar, porque eso es lo que significa lugar de descanso. Yo creo que lo que Dios quería hacer es llevar al pueblo a un lugar de descanso. Pero en vez, mi hermanos, en ver que era un lugar de descanso, empezaron a altercar contra Dios. Mira, mi hermano, algo que tenemos que saber y también tenemos que reconocer que Dios conoce nuestras necesidades. Mi hermano, y la necesidad esencial para el ser humano sabemos que es el agua. O sea, podrías normalmente, no sé, 2 días sin comer, pero no es igual con el agua, mi hermano. Te deshidratas, la verdad que no estás bien, pero, mi hermano, Dios sabía que ellos tenían esa necesidad. O sea, no es de que Dios los iba a dejar allí, pero, mi hermano, nuestro corazón tenemos que entender que Dios conoce nuestras necesidades. Mira lo que dice Mateo. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. $6:32, me dice si estás allí, 32.
Amén. Estaba en Marcos, perdón. 6:32 dice, porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mi hermano, creo que algo que quiere que Dios entendamos y podamos comprender que sí, la gente dice, anda en busca de todo esto. Pero Él está hablando a sus discípulos y les está llevando, hermanos, que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe, hermano, que tú necesitas, y Él sabía que este pueblo necesitaba agua. Y Dios sabe, hermanos, nuestras necesidades. Pero dice en el verso 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, algo que debemos entender y guardar, que Dios sabe tu necesidad. Pero que Dios, hermano, espera también que primeramente Dios sea lo primero en tu vida. Que realmente puedas entender que lo que tú necesitas primeramente es Dios. Y que Dios se va a encargar de lo demás. Pero hermanos, a veces es difícil dar ese paso y confiar en Dios. Porque en verdad nos preguntamos si me irá a ir mañana bien. Cuando Dios te está dando la respuesta. Cuando Dios te está diciendo, yo sé lo que tú necesitas. Yo lo sé. Pero mi hermano, lo que Dios quiere es llevar a su pueblo a que confíen en Él. Eso es lo que Dios quiere hacer. Regresamos allí a Éxodo, hermano. Y mis hermanos, algo que el pueblo tuvo que hacer, hermanos, en vez de murmurar, en vez de hablar, porque es fácil, hermanos, murmurar, es fácil hablar de alguien, pero en vez de haber hecho eso, hermanos, debió clamar a Dios y pedirle a Dios, ¿sabes qué, Padre? Tenemos esta necesidad. Pero mi hermano, a veces es fácil murmurar. Pero mi hermano, lo que hoy el pueblo tuvo que hacer es clamar a Dios. Mira, aquí en el verso 3, en el 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Mira, la palabra, hermanos, altercar, es contender, pleitar, o entablar una discusión legal o confrontación. Hermano, es algo fuerte, hermano. No nada más estaban murmurando. Estaban levantando un juicio contra Dios. O sea, es difícil, es fuerte lo que estamos viendo y lo que está sucediendo, hermanos. O sea, no solamente estaban murmurando, estaban levantando un juicio contra Dios. Estaban quejándose contra Dios. Estaban contendiendo, hermanos, contra Dios. Y estaban también confrontando, hermanos, a Dios. Mira lo que está sucediendo, hermanos. Dice, así que el pueblo en el verso 3 tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mi hermano, y lo que
lo que ellos estaban haciendo, no estaban murmurando contra Moisés, estaban murmurando contra Dios. Porque en verdad Dios es quien los estaba llevando, es Dios quien los estaba guiando, no era Moisés, hermanos. Por eso ellos estaban murmurando contra Dios. Mira, ahí vamos a ir y ya habían murmurado, pero acompáñame, vamos allá, unas hojas atrás, ahí Éxodo 15. Éxodo 15, verso 24. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Hermano, aquí están murmurando porque habían llegado a un lugar donde el agua estaba amarga. Ya habían murmurado. Pero mira, también allí, adelante, en Éxodo 16, verso 1, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Dice, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan a saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermano, vemos cómo ellos ya habían murmurado. Ya habían, hermano, murmurado contra Dios. Pero algo, hermanos, que todavía la murmuración, hermano, Dios los está proveyendo y les está dando agua y les está dando pan. Y hermano, todavía como el pueblo está actuando, todavía vemos la provisión de Dios dándoles agua y dándoles pan. Mi hermano, algo que también va a suceder a todo creyente que ha venido a los pies de Cristo, que ha reconocido a Cristo, a todo creyente, Dios también lo va a llevar al desierto. También Dios lo va a llevar al desierto. Mi hermano, y es algo que debemos entender. O sea, que todos vamos a ser llevados por el desierto. Mira, vamos a Mateo, mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En Mateo 4, verso 1. Te lo repito, Mateo 4, verso 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermano, mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mi hermano, de la misma manera, nosotros también somos llevados al desierto. Y a lo mejor no todos, hermanos, no todos quisiéramos estar allí, pero mi hermano, es necesario poder ir al desierto. Mira, algo que también tenemos que entender que en los tiempos, hermano, difíciles y de sequías, se ve en quién estamos confiando. Solamente, hermano, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos, hermanos, donde no hay agua, se va a ver realmente en quién estamos confiando, a dónde estamos acudiendo, hermanos. Realmente se va a ver. Mira, hermanos, para entender, tentar a Dios, hermanos, es incredulidad y dudar de su fidelidad. Mi hermano, lo que
el pueblo de Israel estaba pecando de incredulidad, de no estar creyéndole a Dios, que Dios, hermanos, les iba a proveer, que Dios iba a darles lo que ellos necesitaban. Ellos estaban pecando, hermanos, de incredulidad a Dios. Y quiero preguntarte, hermano, ¿cuántas veces hemos dudado de su fidelidad y de su presencia? O sea, ¿cuántas veces, hermanos, hemos estado dudando de la presencia de Dios? Hermano, ¿estás pasando por una prueba? No sé, hermano, ¿estás pasando ahorita por una prueba? A lo mejor donde no hay agua. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, a esa prueba? Hermano, lo que quiero llevarte también, que podamos entender que es muy grave, hermanos, la murmuración. O sea, es muy grave la murmuración, porque muchas veces, hermanos, lo podemos ver de una manera ligera. Pero, hermanos, delante de Dios es muy grave la murmuración. Es muy grave quejarse, hermanos. Mira lo que dice Thomas Watson. Dice, nuestra murmuración es la música del diablo. Mira, seguimos en Éxodo 3. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Lo que está diciendo Moisés, ¿nos trajeron aquí para matarnos? Hermanos, lo que están haciendo, están empezando a hablar mal de Dios. O sea, lo que están haciendo es culpar a Dios. Que Dios, hermanos, es el culpable de llevarnos a ese lugar. Lo que está haciendo el pueblo. Pero mira, para poder entender, mi hermano, lo grave que es de la murmuración, acompáñame a Números 11. Números 11. Ahí vamos a estar, bueno, poquito en el libro de Números 11, 1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Hermano, que podamos entender lo grave, hermanos, que es murmurar, que es hablar de Dios. Dice, lo oyó Jehová, dice, ardió su ira, se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Mira ahí mismo, Números 14, mira lo fuerte, hermano, que es murmurar. Mira en el 23. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, dice, me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Ojo, mira, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Hermano, mira lo fuerte que es murmurar. Esta generación, mi hermanos, ya no iba a ver la tierra prometida por murmurar. Mi hermano, y regreso a lo mismo, a veces no le damos la importancia de la murmuración. Pero hoy, mi hermano, la palabra de Dios, lo fuerte que es murmurar y hablar mal
de Dios. Mi hermano, ellos ya no iban a entrar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Pero mi hermano, si hoy estás entendiendo lo fuerte que es, mira 14, ahí mismo, 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Hermano, quiero que puedas entender qué tan grave es que nos quejemos. Qué tan grave es estar murmurando, hermanos, contra Dios. Qué tan grave es estar murmurando contra alguien. Porque a veces no lo hemos visto de esa manera fuerte. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no le damos tanta importancia. Pero algo, hermanos, que para Dios la murmuración es muy importante. Mira, vamos a Filipenses para poder ver también, mira, el Nuevo Testamento también nos habla, Filipenses 2:14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Te lo repito, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Primera de Pedro 4:9, más adelante, Primera de Pedro 4:9, dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Y ahí mismo, hermanos, más atrás, Santiago 4:11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Mi hermano, lo que quiero que puedas ver, lo fuerte que es murmurar. A lo mejor, hermano, no lo habías visto así. Pero mi hermano, hoy podemos ver, mi hermano, que es fuerte la murmuración. Regresamos allá a Éxodo, hermanos, a Éxodo. Dice, así que habló el pueblo, tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mi hermano, el punto número 2 dice, Moisés, en vez de murmurar, clamó a Dios. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Dice, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mi hermano, el ejemplo que podemos ver de Moisés, y es un ejemplo que nosotros también podemos tomar, que
en vez, hermanos, de ir con el hermano, en vez de ir con el pastor, lo que primero puedes hacer es ir y clamar a Dios. Hermanos, ese es el ejemplo que vemos de Moisés. En vez de estar murmurando o estar hablando, fue y clamó a Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, hermanos. En vez de murmurar, de ir y clamar a Dios. Mira, quiero también preguntarte, hermano, ¿cuál es la respuesta en nuestras tribulaciones? Vemos, bueno, Moisés clamó al Señor y le preguntó a Dios, ¿qué hago? Porque nos dice en el texto, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué hago, Señor? En vez de quejarse, clamó a Dios y le preguntó, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Y hermano, esa debería ser nuestra actitud y ese debería ser el corazón de decir, Dios, aquí estoy. En vez de clamar, en vez de estar renegando, ir y clamar a Dios, aquí estoy. Mira, verso 5 dice, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Bueno, el pueblo está peleando con Dios, pero Dios quiere que lleve, hermanos, dice, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Lo que Dios le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Ve y lleva también a los ancianos para que también los ancianos estén allí, pero también estén de testigos. Porque van a estar presenciando, o van a estar ahí los ancianos presenciando, hermanos, lo que Dios va a hacer. Mira, verso 6 dice, y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces vemos que el pueblo, hermanos, se está quejando, que Dios los quiere, bueno, ellos están diciendo que Dios los quiere matar de sed. Pero hermanos, Dios en verdad que podría haberlos destruido allí. Pero en vez, hermanos, en vez de destruir al pueblo, Dios los va a proveer agua. Mira, vemos de este pueblo, hermanos, estamos viendo su incredulidad, pero también, hermanos, estamos viendo ingratitud del pueblo. O sea, vemos la incredulidad, pero también vemos ingratitud. Porque Dios, hermanos, los había sacado de Egipto. Les había mostrado con señales. Y realmente, hermanos, no hay gratitud delante de ellos. Y bueno, lo que va a hacer Moisés, hermanos, dice, aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, hermanos, lo que vemos que Moisés golpea la roca. Y hermano, y es algo muy interesante, pero quiero preguntarte, ¿quién merecía ser golpeado? ¿Quién merecía, hermanos, ser golpeado? El pueblo, hermanos, merecía ser golpeado. Pero lo que Moisés estaba haciendo, estaba golpeando la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? La roca es Cristo. Hermano, en vez que Moisés golpeara la roca, ¿quién merecía todo ese castigo?
por estar murmurando, por estar hablando mal de Dios. Nosotros merecíamos ese castigo. Mira, hermano, la roca, lo que vemos es golpeada, quebrantada. Y nos dice que de la roca sale agua para que todo el pueblo beba. Mira, vamos a Salmo 78. Salmo 78. Y también para que te imagines, hermano, de esa roca se necesitaba mucha agua, porque ya eran más de 2 millones. O sea, no solamente era un chorrito, se necesitaba mucha agua. Pero mira, Salmo 78, del 11, me dice si estás allí. 11. Dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña, dice, corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Mira, mi hermano, lo que está haciendo no solamente un chorrito, sino está saliendo demasiada agua para que ellos beban. O sea, lo que está haciendo Dios. ¿Cuánta agua, hermano, se necesita para 2 millones de personas, pero también con sus animales? Se necesitaba mucha agua para que ellos bebieran. No solamente era un chorrito, sino se necesitaba mucha agua. Mi hermano, lo que Dios está haciendo, está nuevamente proveyendo al pueblo. En vez de destruirlos, en vez, hermanos, de ya aniquilar y acabar este pueblo, decir, ¿sabes qué? Solamente se la están pasando, murmurando, solamente están hablando mal. En vez de eso, hermanos, tuvo misericordia Dios. Y es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. En vez, hermanos, de habernos destruido, ha mostrado misericordia a nuestra vida. Mi hermano, esto se parece a lo que Dios ha hecho con dar a su Hijo Jesús. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Mi hermano, ¿quién recibe el castigo? Es Cristo quien está recibiendo el castigo. Mira en Isaías, acompáñame en Isaías 53. Isaías 53. Verso 4. Dice, verso 4 y 5, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, Jesús es la roca, quien fue quebrantado para saciar la sed. Repito, hermanos, ¿quién merecía el castigo? Nosotros. ¿Quién merecía la ira de Dios? Mira, también esto, Pablo también nos ayuda mucho, y es en 1 Corintios 10. Vamos a 1 Corintios. Mira lo que Pablo también describe, hermanos, este relato. 10,
verso 1. Primera de Corintios 10, verso 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo, y todos comieron el mismo allí momento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mira, hermanos, también para poderle entender un poquito más que la roca era Cristo, mira Juan, vamos a Juan 7, 37. Juan 7, verso 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, dice, si alguno tiene sed, dice, venga a mí. O sea, si realmente, dice, tenemos sed, vamos y buscamos a Jesús. Mira, regresamos allí, hermanos, al texto. Mi hermano, esta es la invitación que nos hace Jesús, de poder ir y podernos saciar. Él es el único, hermanos, que puede saciar esa sed. Pero eso, hermanos, eso es lo que necesitamos predicar. Mucha gente no se ha saciado y el único que puede saciar sus vidas es Jesús. Necesitamos hacer esa invitación de que Él es el único, hermanos, que puede saciar a las personas. Mira, allí dice, y Moisés, lo hizo en su presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, lo que también están diciendo es fuerte, porque en realidad estaban viendo a Dios en cada momento. Dios les había mostrado, hermanos, sus maravillas y los prodigios y todo lo que había hecho. Y todavía se preguntan, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermano, lo que están preguntando ellos es fuerte, porque habían visto a Dios en todo momento. Dios los había proveído, hermanos. Pero se están preguntando, ¿está Dios entre nosotros? Pues claro que sí. Claro que Dios siempre ha estado con ellos. Dios ha estado siempre con ellos. Mi hermano, a lo mejor no sé si te has preguntado, ¿Dios en verdad está conmigo? ¿En verdad Dios me está acompañando? Mi hermano, muchas veces no vas a ver a Dios. No lo vas a ver, hermano. Para que me puedas entender, hermano, a lo mejor vas en el camión y vas platicando con alguien y el que va manejando, pues solamente va platicando para que no se pueda dormir. Y va con alguien, pero a lo mejor no le está escuchando, pero sabe que esa persona va allí con él.
Hermano, también de la misma manera, pues Dios no está diciendo nada, no está hablando, pero en realidad, hermano, Dios está allí. Dios está allí, pero en verdad que debemos de creerlo, porque muchas veces, pues no vas a escuchar, hermano, pero Dios está allí en ese momento y te está acompañando. Mira, el significado de Masá y Meriba es prueba o rencilla. Te lo repito, el significado de Masá y Meriba es prueba y rencilla. Mi hermano, y esto es un recordatorio de no ser como el pueblo de Dios, que se quejaron. O sea, cambiaron el nombre, pero mira, vamos rápido a Salmo 95, 8. Vamos a Salmos. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermano, lo que estamos viendo en esta escena y lo que está pasando, no hemos visto, hermano, o al menos el texto no nos dice que ellos se arrepintieron o que tuvieron otra actitud. O sea, no nos dice el texto. O sea, en realidad no nos está diciendo que se arrepintieron por esa mala actitud. O sea, no hay evidencia, hermano, de perdón. No hay evidencia de un arrepentimiento. Mi hermano, ¿cómo Dios quiere que su pueblo viva? ¿Cómo, te lo repito, cómo Dios quiere que su pueblo viva, hermanos? Lo que Dios quiere que vivamos con gratitud. Mi hermano, te había mencionado que hay ingratitud en el pueblo y que hay incredulidad, hermanos, porque no estaban creyendo en lo que Dios ya había hecho. Mi hermano, quiero llevarte, lo que necesitamos es arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Porque dice lo último, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermano, Dios siempre ha estado con nosotros. O sea, donde vayamos, hermano, podemos ver la presencia de Dios. Puedes ver la mano de Dios. Dios siempre ha estado con nosotros. Siempre nos ha acompañado. Mi hermano, y eso es lo que debemos de ver. Que Dios me ha acompañado. Dios ha estado conmigo. Te decía, hermano, Dios puede estar callado, pero Dios está acompañándonos en las pruebas. Y bueno, hermano, vamos con el último punto, hermanos. Y el último punto se llama estamos en guerra. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge a unos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada.
Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raire del todo de la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Hermano, ese pasaje también es muy interesante, porque es la primera vez que el pueblo de Israel va a estar en una batalla. Es la primera vez, hermanos, que va a estar en una batalla. Porque si recuerdan, hermanos, ellos no saben, hermanos, de guerra. Si en verdad apenas a ellos los han libertado. Pero ellos, hermanos, ahora han entrado donde ellos tienen que estar peleando y van a estar en una batalla, hermanos. Es la primera vez que el pueblo de Israel va a estar enfrentando una pelea. Pero también, hermanos, es interesante porque es la primera vez también que por primera vez Moisés les dice: ¿sabes qué? Ahora nosotros tenemos que pelear. Si recuerdan, las otras veces Dios estaba peleando por ellos. Pero esta vez, hermanos, tienen que pelear cuerpo a cuerpo. Pero quiero que tú me entiendas, ellos no tienen experiencia en las armas, hermanos. Ellos no son hombres de guerra, pero tienen que entrar en la batalla. Es la primera batalla que aparece en Éxodo 17. Pero vamos a ir allí, y en el verso dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Pero la pregunta que aquí sale, hermanos, para que me entiendas, cuando el creyente, hermano, viene a Cristo, empieza una batalla. ¿Sí? A lo mejor dices: hermano, es que antes yo no me pasaban tantas cosas, pero desde que he venido a los pies de Cristo, hermano, me está pasando esto, me está sucediendo lo otro. Mi hermano, porque estamos en una batalla. Mi hermano, quiero que puedas comprender y entender que estamos en una batalla. Estamos en una batalla. Y quiero preguntarte, hermano, ¿qué batalla estás librando hoy? ¿Qué batalla estás pasando hoy en tu vida? Mi hermano, no vaya a salir que no hay una batalla, porque todos tenemos una batalla. Mi hermano, eso es lo que nos lleva a depender de Dios y decirle: Dios, yo necesito que tú me ayudes. Mira lo que dice John Piper. Dice: mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. Mira lo que estamos viendo, hermano. Al principio vimos que el Señor no solo va a proveer, sino que va a vencer también a nuestros enemigos. Mira, 2 de Timoteo, acompáñame, 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Verso 7. Dice: he peleado la buena batalla, y se he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, es Pablo. ¿Sabe Pablo, hermano, que le quedan pocos días? Pero lo que él expresa, hermano, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira, ahí mismo, acompáñame a Génesis 36 y vamos a ver quién era Amalek. Génesis 36, verso 12 dice: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú,
y ella le dio a luz a Amalec. Dice, estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Bueno, sabemos que Esaú pues era hermano de Jacob. Y bueno, esta es descendencia de Esaú. Pero la pregunta, ¿cómo era Amalec? Mira cómo era el pueblo. En Números también nos da la respuesta la Biblia. Números 24. 24:20 dice, y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Bueno, nos dice la Biblia que era una nación grande, pero también la Biblia, hermanos, ahí nos dice que Amalec eran nómadas y que también, hermanos, estaban ubicados en toda la parte del desierto. Pero, mi hermano, lo que hoy quiero que tú te quedes es que Dios cuida de todas nuestras necesidades, pero también Dios va a vencer a todos nuestros enemigos. Hermano, también quiero llevarte cuando llegan los ataques. Porque dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a José, escoge unos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Mi hermano, los ataques llegan cuando estamos distraídos, cuando estamos dormidos, cuando estamos descuidados o centrados en nosotros mismos. Hermano, lo que yo este día quiero que puedas entender que estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. Mira, vamos a Deuteronomio, también nos ayuda y nos describe sobre este suceso. Deuteronomio 25. Más adelante. Verso 18. Dice de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban tras de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Perdón, era del verso 17, dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Lo que vemos, hermano, y que nos dice que Amalec no temió a Dios. Bueno, algo que también tenemos que entender, que tenemos enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? Es la carne, hermanos, es el mundo, pero también es el diablo. Y mira en Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mi hermano, lo que nos había describido el texto, Deuteronomio 25, dice, ¿quién son los más vulnerables a atacar? Dice, los cansados, los rezagados. Sabemos, hermano, que Amalec estaba atacando a todos los que iban a mero atrás, estaban cansados, estaban agotados, y Amalec estaba atacando a ellos. Y quiero preguntarte, hermano, ¿en qué posición te encuentras? Porque el enemigo, hermano, va a estar atacando al que está cansado.
al que anda, pues solo, ¿no? Pero quiero llevarte, más que nada, podamos entender, hermanos, en qué posición nos encontramos. ¿Estamos alertas? ¿Estamos neutrales? ¿O estamos en posición, hermano, de batalla? Mira, vamos ahí mismo, hermanos, a Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a José: escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Mi hermano, lo que vemos que Moisés tomó la decisión de entrar a la guerra, y también es interesante porque aquí es la primera vez que aparece el nombre de Josué. Es la primera vez que aparece en la Biblia el nombre de Josué. Dice, Moisés tomó, Dios manda a su pueblo a la batalla, pero hermano, algo que debemos entender, que Dios es quien da la victoria. Dios es su protector. Mira, ahí le dice, y contra Amalec, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre. Mi hermano, que quiero que podamos entender que vivimos en tiempo de guerra. O sea, ¿ya te diste cuenta, hermano, que estamos en guerra? Y mismo Pablo nos ayuda, y vamos a Efesios 6. Una escritura que también hemos leído mucho, Efesios 6. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermano, quiero preguntarte, ¿cuál es el llamado? Y el llamado, hermanos, de parte de Dios es hacer guerra. Ese es el llamado de parte de Dios. Pero, hermanos, algo que Dios nos está llamando a no pelear o a no estar en la batalla con nuestras propias fuerzas. Lo que en este texto, hermano, estamos viendo que Dios es quien les va a dar la victoria. Es Dios quien va a pelear, hermano, por el pueblo de Israel. Mira, vamos ahí mismo, y es aquí, hermanos, donde está pasando lo más fuerte de la batalla. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mira lo que está sucediendo, hermanos, con Moisés. Lo que dice el texto, dice, permanece con su vara en alto, o cuando Moisés baja su mano, dice, el poderío de Amalec permanece. O sea, ¿qué significa lo que Moisés está haciendo? Bueno, lo que está haciendo Moisés, pues está orando, está clamando a Dios. Mi hermano, lo que estamos viendo, que levantar la vara de Moisés, lo que está haciendo, es que él está dependiendo de Dios. Lo que Moisés está diciendo, ¿sabes qué? Dios,
Estamos en tus manos. Tú eres el único que puedes darnos la victoria. Mi hermano, es lo que Moisés está haciendo, dependencia de Dios. Cuando está levantando sus manos, él sabe que Dios es el único que puede darle la victoria. Mira lo que está haciendo, Señor, estamos en tus manos. Lo que está diciendo, si tú no intervienes, Dios, nosotros perdemos la batalla. Mi hermano, ¿cuánto o no debemos ir hacia Dios y reconocer, Dios, tú eres el único que puede darnos la victoria? Mi hermano, si vas a enfrentar una guerra, si estás pasando una batalla, hermano, es porque estás dependiendo de Dios. Lo que quiero decirte, que no vayas solo, hermano, porque vas a perder la batalla, mis hermanos. Mira, la dependencia de Dios, vemos, y nos dice que es de sol a sol, con las manos levantadas. Porque nos dice, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Quiero preguntarte, hermano, ¿estás dependiendo de Dios en las batallas? ¿Cómo dependemos de Dios en las batallas? ¿Estamos dependiendo de Dios? Y quiero también preguntarte, hermano, ¿cómo puedo crecer en mi vida diaria en dependencia de Dios? ¿Cómo puedo crecer? Mira, hermano, algo que Dios también no nos deja solo, sino que también nos da, dice, también nos da los medios de gracia. Los voy a mencionar y los medios, hermano, de gracia que nos da Dios para la batalla es la palabra de Dios, es la oración y también, hermano, es la adoración. Quiero preguntarte, hermano, ¿tomaste tu Biblia esta semana? No me tienes que contestar, pero ¿buscaste a Dios también esta semana? Porque esos son, hermanos, esos son los medios de gracia que Dios nos da. ¿Estás teniendo comunión con otros? ¿O estás peleando, hermano, tus batallas tú solo? ¿O creyendo que tú puedes solo? Hermano, quiero que te quedes también con esto. No puedes enfrentar la batalla solo. Vas a necesitar, hermano, de tus hermanos. Pero normalmente, hermano, nosotros pensamos que por nosotros mismos podemos. Pero necesitamos de otros, hermanos, para enfrentar la batalla. Mira lo que está sucediendo allí. Dice, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Dice, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Moisés, hermano, lleva a Aarón y a Hur a su apoyo. Ya sabía, hermano, que no podía solo, por eso lleva a Aarón y a Hur, porque necesitaba a otros, hermano, para que lo sostenieran. Y también nosotros necesitamos a nuestros hermanos. Mira, vemos que toman la iniciativa de apoyarlo, vemos que acercan una piedra para que continúe en la batalla. ¿Y cuánto tiempo? Lo que dice, pues de sol a sol, dice, lo que dure la batalla. Hermano, lo que vemos también que Dios ha prometido sostenerlo. Y esto, hermano, esto va para los hombres. Quiero preguntarle a los varones, ¿cuándo fue la última vez que reconociste que necesitas ayuda? ¿Por qué varones? Porque siempre los varones, hermano, todo está bien en nuestra vida.
No necesitamos de nadie, pero ¿cuándo fue, varones, la última vez que le dijiste a alguien, necesito de tu apoyo, necesito de tu ayuda para esta batalla que estoy enfrentando? ¿Por qué varones? Porque normalmente los varones, todo está bien. No necesitamos a nadie en nuestra vida. Pero hermanos, si somos humildes, necesitamos a otros en nuestras batallas. Hermanos, necesitamos reconocer que necesitamos ayuda y dependencia de Dios. Vemos a 3 hombres que dependían de Dios. Si a todos necesitamos de todos y depender de Dios. Mi hermano, ¿cómo estás peleando tu batalla? ¿Cómo estás peleando tu batalla? ¿Necesitas el apoyo de otros? Mi hermano, Dios es quien pelea la batalla. Míralo, te lo voy a leer, es versión, traducción viviente, primera de Juan 2:16. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y esto, hermano, esto va para los jóvenes. ¿A quién tienes en tu vida, joven? ¿A quién tienes en tu vida? ¿Quién te está discipulando? ¿Quién te está ayudando? Esto va dirigido para los jóvenes. ¿Quién te está ayudando? ¿A quién estás buscando para que te ayude en tus batallas? Hermano, también necesitamos discipulado. Necesitamos ser ayudados. Mira, mi hermano, algo que tenemos que entender, que no podemos solos. Y también tenemos que entender, hermano, que no es suficiente venir solo los domingos. Hermano, no es suficiente solamente estar aquí los domingos. Necesitamos comunión unos con otros. Hermano, necesitamos a los hermanos. Mira, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Lo que vemos que Josué, hermanos, deshizo a Amalec. Dice, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que traeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Hermano, lo que estamos viendo es lo que Moisés ha escrito, hermano, para memoria, para que lo tengamos en memoria y podamos ver, hermanos, lo que Dios hizo. O sea, Israel tuvo la victoria sobre Amalec y vemos que Dios fue destruyendo a todo Amalec y a su descendencia. Mi hermano, también en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios destruyó a Amalec, y un relato que a lo mejor se te hace muy conocido cuando Dios le da instrucciones a Saúl que destruyera a todos los amalecitas. Le dio detalle, hermanos, que no dejara a ninguno vivo, pero no hizo, hermanos, lo que Dios le pidió. Sabemos que dejó lo mejor de ganados y también dejó vivo al rey, y eso le costó perder el reino. Pero Dios le había dado instrucciones de que destruyera a Amalec. No, pero eso, bueno, lo puedes ver en 1 Samuel 15. Ahora te lo leo rápido. 1 Samuel 15. Yo te lo leo. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice, ve pues, y iré a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, perdón,
mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermano, eso es lo que Dios había mandado a Saúl, que destruyera a todo, y que no dejara a nadie. Hermano, a lo mejor te preguntas, ¿cuándo va a terminar la batalla? ¿Cuándo va a acabar esa batalla, hermano? Pues yo creo que cuando Dios regrese o cuando Dios nos llame a su presencia, se va a terminar la batalla. Mi hermano, la batalla de Israel contra Amalek es la imagen de la batalla interna que los cristianos enfrentan a diario. Mira, ya vamos terminando. Mira lo que Moisés, hermano, reconoció, que la victoria, hermanos, que la victoria viene de Dios. Y nos dice allí, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Levantar un altar, hermanos, revela lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y lo que Jehová Nisi significa, dice, Dios es nuestra bandera, Dios es nuestro estandarte. Hermano, eso es lo que significa Jehová Nisi. Dios es nuestra bandera y Dios es nuestro estandarte. Mi hermano, normalmente cuando alguien va a la guerra o ha ganado la pelea, vemos que sube la bandera de alguien. Y lo que Moisés está haciendo, hermano, está reconociendo que la batalla es de Cristo. La batalla no fue de Moisés. Cristo es quien les dio la victoria, hermanos. Es Dios. Mira, el Señor peleó la batalla. Jesús es nuestra victoria. Cristo triunfó en la cruz. Mi hermano, Jesús pelea por nosotros. Confiemos, hermanos, en el Señor. Y mi hermano, lo que hoy también quiero llevarte, rinde tu vida en dependencia de Dios. Mi hermano, hoy necesitamos rendir nuestra vida. Mi hermano, ya para concluir, mi hermano, quiero llevarte a que podamos entender, mi hermano, que Dios en las dificultades, en lo más difícil, Dios es nuestra provisión, pero también, hermanos, es nuestra protección. Mi hermano, quédate con esto, hermano. Dios es nuestra provisión, pero también es nuestra protección. Mi hermano, porque podamos tener ese corazón de murmurar. Pero hoy, hermanos, deberíamos arrepentirnos y hacer lo que Moisés hizo, clamar a Dios. Y reconocer, hermanos, que Dios es el que nos provee, pero también es Dios quien nos protege.